mi madre dejamos Australia para venir a criar ovejas. Hablar de Rodolfo de Anda es hablar de una época dorada del cine mexicano, de una familia que respiraba arte y de un hombre que dedicó prácticamente toda su existencia a la industria cinematográfica. Sin embargo, detrás de las luces, los aplausos y los carteles de películas que llenaron los cines durante décadas, existía una historia profundamente humana. Una historia marcada por la pasión, el sacrificio, la perseverancia y finalmente por una despedida que dejó un vacío imposible de llenar para quienes lo conocieron y admiraron. La historia de Rodolfo de Anda comenzó el 6 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Desde el primer día de su vida parecía estar destinado a formar parte del mundo del espectáculo. No era una casualidad. Su familia ya estaba estrechamente ligada al cine y a la actuación. Crecer en aquel ambiente significaba convivir diariamente con actores, directores, guionistas y productores. Mientras otros niños soñaban con convertirse en médicos, pilotos o deportistas, Rodolfo observaba fascinando el funcionamiento de los estudios cinematográficos. Los años 40 representaban una etapa extraordinaria para el cine mexicano. La llamada época de oro estaba en pleno apogeo. Las grandes estrellas dominaban las pantallas y millones de espectadores acudían semanalmente a las salas para emocionarse con historias de amor, aventura y drama. Rodolfo creció precisamente en medio de aquel universo mágico. Desde muy pequeño descubrió algo que cambiaría para siempre su destino. La cámara no le intimidaba. Al contrario, frente a ella parecía sentirse cómodo, como si hubiera nacido para actuar. Aquella naturalidad llamó la atención de quienes lo rodeaban. Muchos recuerdan que, siendo apenas un niño, poseía una energía especial. Era curioso, observador y siempre estaba dispuesto a aprender. No era el típico niño que buscaba llamar la atención constantemente. Más bien parecía estudiar cada detalle de las personas que trabajaban a su alrededor. Observaba cómo se construían los personajes, cómo se preparaban las escenas y cómo una simple historia escrita en papel podía transformarse en una obra capaz de emocionar a miles de personas. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de aparecer frente a las cámaras, comprendió que había encontrado su lugar en el mundo. Lo que para otros era un trabajo, para él era una pasión. Lo que para otros significaba largas jornadas de grabación, para él representaba una aventura. Aquellos primeros años fueron fundamentales para moldear su personalidad. Mientras crecía, aprendió una lección que lo acompañaría toda la vida. El éxito nunca llega por casualidad. Detrás de cada película existían sacrificios invisibles, horas interminables, esfuerzos silenciosos, errores que nadie veía, y una disciplina que pocos estaban dispuestos a asumir. Rodolfo absorbió esas enseñanzas desde muy joven. Con el paso de los años comenzó a participar en proyectos cada vez más importantes. Poco a poco fue dejando de ser simplemente un niño actor para convertirse en una promesa real del cine mexicano. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento nunca fue sencillo. Muchas personas creen que haber nacido dentro de una familia vinculada al espectáculo garantiza una carrera fácil. La realidad suele ser muy distinta. Las expectativas son mayores. Las críticas son más severas, y cualquier error puede convertirse en motivo de comparación constante. Rodolfo conoció esa presión desde temprana edad. Debía demostrar que su talento era auténtico, que estaba allí por mérito propio, que podía construir una identidad artística independiente. Lejos de desanimarlo, aquellas exigencias lo impulsaron a trabajar todavía más. Durante su juventud comenzó a consolidarse como una figura reconocible para el público mexicano. Poseía una presencia particular en pantalla. No necesitaba exagerar sus gestos ni recurrir a artificios para captar la atención. Había algo genuino en su manera de interpretar. Esa autenticidad conectaba con los espectadores. Las personas veían en él a alguien cercano, alguien real, alguien capaz de transmitir emociones humanas. Mientras otros actores buscaban proyectar una imagen de perfección, Rodolfo parecía más interesado en mostrar la complejidad de sus personajes. Y quizás precisamente por eso comenzó a ganarse el respeto de colegas y directores. La década de los 60 trajo consigo nuevas oportunidades.
México estaba cambiando. La sociedad evolucionaba. El cine también comenzaba a transformarse. Las historias ya no eran exactamente las mismas. Los públicos buscaban nuevas emociones. Las productoras enfrentaban nuevos desafíos. En medio de ese contexto, Rodolfo encontró la manera de adaptarse. Cada proyecto se convertía en una oportunidad para aprender. Cada personaje representaba una nueva experiencia. Cada película ampliaba su comprensión del oficio. Pero detrás del crecimiento profesional existía otra realidad menos visible. La fama tiene un precio. Un precio que rara vez aparece en los titulares. Las largas jornadas de trabajo limitan la vida personal. Los compromisos profesionales reducen el tiempo con la familia. La exposición pública genera presiones constantes. Y la necesidad de mantenerse vigente puede convertirse en una carga emocional enorme. Aunque todavía era joven, Rodolfo comenzó a comprender esas dificultades. Aún así, nunca perdió el amor por el cine. Quienes trabajaron con él destacaban su compromiso. Llegaba preparado, respetaba a sus compañeros, escuchaba consejos, y jamás actuaba como si estuviera por encima de los demás. Esa actitud le permitió construir relaciones sólidas dentro de la industria. Mientras muchos artistas desaparecían después de unos pocos éxitos, él continuaba avanzando paso a paso, sin hacer ruido, sin buscar polémicas, sin depender de escándalos para mantenerse relevante. Su trabajo hablaba por él, y el público respondía positivamente. Conforme pasaban los años, Rodolfo de Anda comenzó a convertirse en una presencia habitual dentro del cine mexicano. Ya no era simplemente una joven promesa, era una realidad, un profesional respetado, un actor capaz de asumir responsabilidades cada vez mayores. Sin embargo, lo más interesante de su historia es que nunca dejó de sentirse un aprendiz. Incluso cuando acumulaba experiencia, seguía observando, seguía preguntando, seguía intentando mejorar. Esa humildad sería una de las características que marcarían toda su trayectoria. Muchos años después, quienes compartieron proyectos con él recordarían precisamente eso. No hablaban únicamente de su talento, hablaban de su humanidad, de su capacidad para tratar a todos con respeto, de su disposición para ayudar, de su manera sencilla de relacionarse con las personas. A veces los verdaderos legados no se construyen únicamente a través de premios o reconocimientos. También se construyen mediante pequeños actos cotidianos. Una palabra de apoyo, un consejo oportuno, un gesto de generosidad. Rodolfo parecía entenderlo perfectamente. A medida que avanzaba la década de los 70, el cine mexicano atravesaba nuevas transformaciones. Algunos artistas lograron adaptarse, otros quedaron atrás. Él eligió evolucionar. Comprendió que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a reinventarse. Y esa capacidad de adaptación sería una de las razones por las que logró mantenerse activo durante tantos años. Pero nadie imaginaba entonces que detrás de aquella carrera exitosa se estaba escribiendo una historia mucho más profunda. Una historia de perseverancia, de pasión inquebrantable y de amor absoluto por el arte cinematográfico. Todavía faltaban décadas de trabajo, todavía llegarían nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, nuevos triunfos. Y también momentos difíciles que pondrían a prueba su fortaleza. Porque la vida de Rodolfo de Anda, como la de tantos grandes artistas, nunca fue simplemente una sucesión de éxitos. Fue una travesía humana llena de luces y sombras. Una travesía que continuaría desarrollándose durante los siguientes años y que terminaría dejando una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Y aunque el joven que observaba fascinado las cámaras en su infancia no podía saberlo, estaba construyendo silenciosamente un legado que sobreviviría mucho más allá de su propia existencia. Su nombre quedaría ligado para siempre a una generación de artistas que ayudaron a dar forma a la identidad cultural de México, pero también a una historia profundamente conmovedora. Una historia que, con el paso del tiempo, terminaría tocando el corazón de miles de personas. Si la infancia de Rodolfo de Anda estuvo marcada por la ilusión de descubrir el mundo del cine, su madurez estuvo definida por algo mucho más complejo: la responsabilidad de mantenerse vigente en una industria que cambiaba constantemente.
No todos los actores logran superar el paso del tiempo. Muchos alcanzan el éxito durante algunos años y luego desaparecen lentamente de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones llegan. Las modas cambian, y los rostros que alguna vez llenaron las pantallas terminan siendo reemplazados. Rodolfo comprendió esa realidad desde muy temprano. Quizás por eso nunca se conformó únicamente con actuar. Mientras otros artistas se limitaban a interpretar personajes, él comenzó a interesarse por todos los aspectos de la producción cinematográfica. Quería entender cómo funcionaba realmente aquella maquinaria gigantesca llamada cine. Quería aprender más. Quería crecer. Quería convertirse en algo más que una estrella. Esa inquietud terminó transformando su carrera. Con el paso de los años, Rodolfo no solo consolidó su posición como actor, sino que también comenzó a desempeñarse como productor y a involucrarse cada vez más profundamente en el desarrollo de proyectos cinematográficos. Era una época difícil. La llamada época de oro del cine mexicano había quedado atrás. Aquellos tiempos gloriosos en los que las películas nacionales dominaban el mercado parecían cada vez más lejanos. Las grandes producciones extranjeras comenzaban a ocupar espacios importantes. Las audiencias cambiaban sus gustos. Las inversiones disminuían, y muchos profesionales del medio enfrentaban incertidumbre. Para alguien que amaba profundamente el cine mexicano, observar esa transformación resultaba doloroso. Rodolfo veía cómo una industria que había sido orgullo en flote. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió involucrarse aún más. Mientras algunos abandonaban el sector buscando oportunidades diferentes, él permaneció. Continuó apostando por el cine. Continuó creyendo en los creadores mexicanos. Continuó defendiendo una tradición artística que consideraba fundamental para la identidad cultural del país. Aquella decisión no siempre fue fácil. Detrás de cada película existían enormes riesgos financieros. Las producciones requerían recursos, las expectativas eran altas, y los fracasos podían resultar devastadores. Pero Rodolfo parecía poseer una característica que definiría gran parte de su vida. Una extraordinaria capacidad para levantarse después de cada dificultad. Quienes lo conocieron suelen coincidir en una descripción. Dicen que era un hombre trabajador, incansable, persistente, capaz de enfrentar jornadas agotadoras sin perder la concentración. Esa ética profesional lo convirtió en una figura respetada dentro del medio. No era únicamente un actor conocido, era alguien que entendía profundamente el negocio cinematográfico. Alguien dispuesto a asumir responsabilidades. Alguien que sabía tomar decisiones difíciles. A medida que avanzaban los años 80 y 90, Rodolfo continuó participando en numerosos proyectos. Su rostro ya era familiar para millones de espectadores. Sin embargo, el reconocimiento nunca pareció cambiar su personalidad. Mientras otros podían dejarse seducir por los privilegios de la fama, él mantenía una actitud relativamente sencilla. Quizás porque había visto demasiado. Había observado cómo algunos artistas alcanzaban la cima para después caer en el olvido. Había presenciado carreras brillantes que terminaban abruptamente. Había entendido que el éxito es frágil, y que la única forma de permanecer es seguir trabajando. Aquella filosofía lo acompañó durante décadas, pero detrás de los logros profesionales existía una dimensión mucho más íntima, la del hombre. La del ser humano que regresaba a casa después de largas jornadas. La persona que enfrentaba preocupaciones similares a las de cualquier otro individuo. Porque la fama no elimina los problemas, no evita las decepciones, no protege del dolor, no impide que el tiempo avance. Con los años, Rodolfo comenzó a experimentar una realidad inevitable. El mundo que había conocido durante su juventud estaba desapareciendo lentamente. Muchos de los compañeros con quienes compartió escenarios, estudios y producciones comenzaban a retirarse. Otros fallecían. Algunas amistades construidas durante décadas se perdían para siempre, y cada despedida dejaba una marca emocional. Para quienes han dedicado toda una vida a una profesión, ver desaparecer a colegas y amigos puede resultar profundamente doloroso. Cada pérdida se convierte en un recordatorio de la propia fragilidad. Cada ausencia recuerda que ningún éxito es eterno,
y cada funeral obliga a reflexionar sobre el paso del tiempo. Aunque Rodolfo continuaba trabajando, ya no era el joven actor que soñaba con conquistar la pantalla. Ahora era un veterano de la industria, un hombre que acumulaba experiencias, recuerdos, historias, y también cicatrices invisibles. Aún así, nunca permitió que la nostalgia lo paralizara. Seguía adelante. Seguía participando en nuevos proyectos. Aquella actitud despertaba admiración. Las generaciones más jóvenes encontraban en él una especie de puente entre el pasado y el presente, un testigo privilegiado de la evolución del cine mexicano. Alguien capaz de compartir enseñanzas nacidas de décadas de experiencia. Y Rodolfo lo hacía con generosidad. No era raro verlo conversando con actores jóvenes, escuchando sus inquietudes, compartiendo anécdotas, ofreciendo consejos, porque entendía algo importante. El cine no pertenece a una sola generación. Es una herencia colectiva, y cada generación tiene la responsabilidad de transmitirla a la siguiente. Esa visión se explica en gran medida el respeto que despertaba entre sus colegas. No era simplemente una figura histórica. Era alguien presente, alguien dispuesto a colaborar, alguien que seguía creyendo en el futuro. Sin embargo, mientras el cine evolucionaba, también lo hacía la sociedad. Las nuevas tecnologías modificaban los hábitos de consumo. Las plataformas digitales comenzaban a cambiar la forma en que las personas veían películas. Los modelos tradicionales se enfrentaban desafíos inéditos. Muchos veteranos encontraron difícil adaptarse, pero Rodolfo observaba aquellos cambios con curiosidad. Sabía que resistirse al progreso era inútil. La historia siempre avanza, y quienes sobreviven son aquellos capaces de evolucionar junto con ella. A pesar de ello, existía algo que jamás cambió en él: su amor por el cine. Ese sentimiento que había nacido cuando era apenas un niño seguía intacto. Las cámaras continuaban emocionándolo. Los rodajes seguían despertando entusiasmo. Las historias continuaban fascinándolo. Era como si la pasión hubiera permanecido congelada en el tiempo. Tal vez esa sea una de las razones por las que tantas personas recuerdan su trayectoria con cariño. Porque nunca pareció actuar por obligación. Actuaba porque amaba hacerlo. Y cuando una persona trabaja impulsada por la pasión, los demás pueden percibirlo. Durante las últimas etapas de su carrera, Rodolfo ya era considerado una referencia dentro del medio artístico mexicano. Su experiencia acumulada representaba un patrimonio cultural. Sus películas formaban parte de la memoria colectiva. Su nombre estaba asociado a décadas de historia cinematográfica. Sin embargo, lejos de mostrarse satisfecho, seguía buscando nuevos desafíos. Esa actitud revela mucho sobre su carácter. Las personas verdaderamente apasionadas rara vez sienten que han terminado de aprender. Siempre encuentran algo nuevo que descubrir. Siempre buscan mejorar. Siempre imaginan el próximo proyecto. Y Rodolfo era precisamente así. Un hombre incapaz de abandonar aquello que amaba. Pero mientras continuaba trabajando, el tiempo seguía avanzando silenciosamente. Los años pasaban. Las estaciones cambiaban. Las décadas transcurrían. Y el cuerpo comenzaba a recordar una verdad que nadie puede evitar. La vida es limitada. Cada día se convierte en un recurso más valioso. Cada encuentro adquiere mayor significado. Cada despedida pesa un poco más. Aunque públicamente seguía mostrando fortaleza y profesionalismo, quienes habían compartido gran parte de su camino entendían que también estaba atravesando la etapa más reflexiva de la existencia. Esa etapa en la que uno mira hacia atrás, evalúa decisiones, recuerda personas, revive momentos, y comprende que la verdadera riqueza no se encuentra en los premios ni en los reconocimientos. Se encuentra en las relaciones humanas, en los afectos construidos, en los recuerdos compartidos, en el legado que queda cuando las luces finalmente se apagan. Rodolfo de Anda estaba construyendo precisamente ese legado. Un legado que no se limitaba a las películas. Un legado formado por respeto, trabajo, disciplina y amor por el arte. Sin saberlo, se acercaba lentamente al último capítulo de su historia. Un capítulo que conmocionaría a familiares, amigos y admiradores. Porque nadie está realmente preparado para despedirse de alguien que ha formado parte de una época entera. Y cuando finalmente llegó ese momento,
El cine mexicano comprendió que estaba perdiendo mucho más que a un actor. Estaba perdiendo a uno de sus grandes guardianes. Pero esa despedida, tan dolorosa como inevitable, aún estaba por escribirse. Y sería precisamente esa última etapa de su vida la que dejaría una profunda huella en el corazón de quienes lo admiraban. Después de dedicar más de medio siglo al cine mexicano, Rodolfo de Anda se convirtió en mucho más que un actor o productor. Era un símbolo de una generación que vivió para contar historias y que ayudó a construir una parte importante de la identidad cultural de México. El 1 de febrero de 2010, la noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo artístico. Familiares, amigos, compañeros de profesión y admiradores expresaron su tristeza ante la partida de un hombre que había dedicado su vida entera al séptimo arte. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar, especialmente para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado y conocer la calidad humana que lo caracterizaba. Sin embargo, aunque la muerte puso fin a su existencia física, no logró borrar su legado. Las películas en las que participó continúan siendo vistas por nuevas generaciones. Su trabajo permanece como testimonio de una época en la que el cine era una pasión que exigía sacrificio, disciplina y amor verdadero por la profesión. Hoy, al recordar a Rodolfo de Anda, no solo recordamos a un artista talentoso, recordamos a un hombre perseverante, trabajador y comprometido con sus sueños. Su historia nos enseña que el éxito no se mide únicamente por la fama o el reconocimiento, sino también por la huella que dejamos en la vida de los demás. Las luces de los estudios se apagaron para él hace años, pero su nombre sigue brillando en la memoria de quienes aman el cine mexicano. Y mientras sus películas continúen emocionando al público, una parte de Rodolfo de Anda seguirá viva para siempre. Su vida fue una prueba de que los verdaderos artistas nunca desaparecen del todo. Se convierten en recuerdos, en inspiración y en legado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Rodolfo de Anda. Si te ha gustado esta historia y deseas conocer más biografías, curiosidades y relatos sobre las grandes figuras del cine y el espectáculo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva la memoria de quienes dejaron una huella imborrable en la historia. Listo. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Rodolfo de Anda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte.